El tema que vamos a tocar en esta ocasión es MRU. Como bien sabemos, es movimiento rectilíneo uniforme. La forma más conocida de este tema es esta. El espacio es igual a la velocidad por tiempo. O podría ser que despejando, que la velocidad sea igual al espacio sobre el tiempo, o el tiempo deben de ser, claro, también despejando, espacio sobre velocidad. En esta ocasión se trabaja en un sistema ideal porque en la vida real no ocurre. Trabajamos con la velocidad, trabajamos con las aceleraciones igual a cero y pues gracias a esto no tenemos aceleración, así que el movimiento es constante acá en todo el recorrido. Un problema muy común que podríamos encontrar sobre este tema vendría a ser, supongamos, ¿no? La distancia recorrida de un automóvil vendría a ser 20 metros y lo hace en 5 segundos como tiempo. Entonces, si aplicamos la fórmula, hagamos como el espacio igual a 20 y el tiempo en 5 segundos y nos piden hallar la velocidad. ¿Qué hacemos? Despejamos la velocidad y al despejar nos queda espacio sobre el tiempo, porque el tiempo vendría acá dividiendo. Tenemos el espacio que viene a ser 20 metros y el tiempo que es 5 segundos. 20 entre 5, 4 metros por segundo vendría a ser la velocidad que alcanza este automóvil. Bueno, le doy el pase a mi compañero porque él va a exponer el tema siguiente. Mariano Chocolate Ticona, y el tema que yo les voy a exponer es el MRV, que es el movimiento rectilíneo uniforme variable. Primeramente la definición. El MRV es la velocidad, va a cambiar en todo momento, o sea que en todo momento va a estar cambiando, pero siempre con proporción y razón al tiempo. Tiene características, por ejemplo la velocidad es directamente proporcional al tiempo, y también la rapidez varía y según este aumenta o disminuye. El movimiento también puede ser acelerado o retardado respectivamente. Tenemos fórmulas para el MRV que tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. También tenemos la distancia, velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo, y también la distancia que es igual a la velocidad inicial, tiempo más menos la aceleración, tiempo al cuadrado y entre 2. También tenemos la velocidad final en el cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. También como estamos viendo en las imágenes, en la primera y en la segunda, en la primera, la tercera y la cuarta se denota que tenemos el más menos. El más significa que el movimiento es acelerado y el menos cuando el movimiento es retardado. Por ejemplo, voy a explicar un ejemplo. Un avión parte del reposo y recorre 196 metros en 7 segundos. Para despegar, la aceleración media es, como vemos, lo que vamos a hallar aquí es la aceleración, nos da el tiempo que es 7 segundos y también la distancia que es 196. Aplicamos la fórmula que es distancia igual velocidad inicial por el tiempo más la aceleración al tiempo al cuadrado entre 2. Sacamos 49 de agua y nos da 4 en 196 y en 49 es que es 1 entre 2, entonces la aceleración sería 8 metros por segundo al cuadrado. Jorge Luis Uxovega, y el tema que voy a exponer es caída libre. Bueno, voy a dar una pequeña definición sobre qué es caída libre. Cuando un cuerpo físico desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire o cualquier otra sustancia. Bueno, en lo siguiente vamos a hablar sobre las fórmulas generales de la caída libre. Pues se podría decir que caída libre es un movimiento vertical, no puede ser horizontal, solamente vertical. Bueno, las siguientes fórmulas generales sería: la altura sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más sobre la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Eso es para hallar la altura de un determinado objeto. La otra altura sería que ya no involucre la velocidad inicial. En esta siguiente fórmula explicaría que solo habría velocidad, la altura sería igual a velocidad final al cuadrado menos
velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. La tercera fórmula es la altura es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre el tiempo sobre 2 por el tiempo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces la gravedad por el tiempo. Y por último, la última fórmula, que sería la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Buenas tardes, en esta ocasión te voy a presentar sobre el tema del movimiento parabólico. Mi nombre es Jimmy Anderson Puno Wilca. Vamos a hablar sobre el movimiento parabólico. Tenemos una partícula o un objeto, un elemento o un móvil, lo que vengamos a decir. El movimiento parabólico viene dado así. Es un movimiento que forma prácticamente un ángulo en su recorrido. Ahora, si agarramos nosotros y analizamos el cuerpo, para que haga este movimiento, este cuerpo ha tenido que hacer dos cosas. Uno, ha tenido que tener un movimiento en el eje Y, es decir, utilizamos caída libre, porque el movimiento se va a hacer hacia arriba. Y si nos damos cuenta, también tiene MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque el movimiento es constante en todo su recorrido y en el plano X. Es por eso que en esta ocasión, en el movimiento parabólico, nosotros vamos a agarrar y vamos a estudiar dos casos. Una, que vamos a utilizar las fórmulas de caída libre. ¿Por qué? Al momento de que nosotros vamos a lanzar un cuerpo en el vacío y vamos a analizarlo, van a ver que va a tener caída libre. ¿Por qué? Porque va a recorrer una determinada altura. Va a tener una velocidad inicial y una velocidad final. Y en el eje X, que viene a ser MRU, porque el movimiento siempre va a ser constante, no va a haber ninguna otra fuerza que haga que este movimiento deje de ser constante. Es decir, vamos a aplicar la fórmula de que el espacio es igual a la velocidad por tiempo. El espacio recorrido en el eje X va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y en el eje Y, que vamos a utilizar la caída libre, tenemos que utilizar todas estas fórmulas porque en acá ya implica, ya viene a ver lo que es la aceleración. La aceleración de la gravedad, que en este caso, para cualquier problema, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y si queremos analizarlo nosotros poco a poco, vendría a ser, para llevarle a una exactitud, viene a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. El día de hoy voy a explicar el tema movimiento circular uniforme. Soy Miguel Alonso Manrique Alfaro. El movimiento circular uniforme no tiene velocidad, es una velocidad constante. El movimiento circular no tiene aceleración y tiene una velocidad constante que se da en un tiempo determinado. Y tenemos una fórmula que es la siguiente. Velocidad angular es igual al ángulo de desplazamiento por el tiempo. Y la velocidad angular se da por la suma. Y tiene unidades que son las siguientes: radiones por segundo, el ángulo es en radianes y el tiempo en segundos. Podemos identificar estos temas en los molinos o en las hélices de los aviones. Y bueno, eso es todo. Gracias. Buenas tardes compañeros, permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Chumbe Bolívar, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú y perteneciente al aula de turno tarde 11. Bueno, como verán, a mí me tocaba exponer con respecto a lo que es el movimiento circular uniformemente variado, o llamado también MCV. Su definición. El movimiento circular uniformemente variado es ese móvil que se desplaza sobre una circunferencia variando el módulo tanto de su velocidad angular como tangencial continuamente.
Existe una aceleración tangencial y una aceleración angular que modifican a las velocidades correspondientes. Aceleración angular, aceleración tangencial. La fórmula de la aceleración angular sería: la aceleración angular es igual a la variación del ángulo sobre la variación del tiempo. Y la aceleración tangencial sería: la aceleración del tiempo es igual a la variación del tiempo, de la velocidad sobre la variación del tiempo. Las velocidades en el movimiento circular uniformemente variado. La velocidad angular es la diferencia entre la posición final e inicial, dividida por el tiempo. Se calcula sumando la velocidad tangencial inicial al producto de la aceleración tangencial por el tiempo, de manera similar a MRV, o también llamado movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuando se calcula la velocidad final. Su fórmula sería: el ángulo es igual al ángulo inicial más la aceleración angular por el tiempo, y la velocidad tangencial es la diferencia entre la posición final e inicial dividida por el tiempo. Se calcula sumando la velocidad tangencial inicial al producto de la aceleración tangencial por el tiempo, de manera similar, como anteriormente lo había dicho, al MRV, cuando se calcula la velocidad final. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Eso es todo. Muchas gracias.